Capítulo 11. Voluntad y nada. Obito sabía. Si ponía un pie en lo más profundo de Konoha, no podría escapar sin Kamui. Un dolor agudo le atravesó el ojo derecho. Instintivamente se agarró la cara. Kamui se estaba debilitando. Una fuerza desconocida drenaba su jutsu como agua de la tierra reseca. Esta cosa, está devorando mi poder, Kuro. Obito. La voz del Setsu negro, normalmente agradable y siseante, se transformó en el chirrido del metal. Mira lo que has hecho. El miedo en sus ojos dio paso a una rabia primitiva y hirviente, como no había experimentado en toda su vida milenaria. Este insignificante Uchiha no solo había fallado, la misión había creado un monstruo. Una amenaza de la que no había escapatoria. Si se encontraba al alcance de ella, él, la voluntad de la gran Kaguya, simplemente se desvanecería. Derretirse. Desaparece. Un monstruo. Un auténtico monstruo. Obito guardó silencio un momento bajo esa mirada fulminante. Él mismo sentía ese horror escalofriante, la sensación de que te chupan la vida a la fuerza, incapaz de detenerla. No pude hacer nada. Obito espetó, sin apartar la mirada llena de odio de la figura flotante de Yue. ¿Quién iba a pensar que un clan al borde de la destrucción daría a luz a este? Es culpa de Itachi. No lo acabó entonces. Le dio la oportunidad de despertar al Mangekyo. Sí, todo es por culpa de Itachi. Si ese maldito genio no le hubiera arrastrado a la masacre del clan, nada de esto habría pasado. Uchiha Itachi. Siseó Setsu negro con odio. Por culpa de este hombre muerto y este idiota, Obito se había topado con algo que podría desbaratar su plan milenario. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo y detenerlos a ambos, pero, ¡ay! No te preocupes, Setsu, intentó tranquilizarle Obito, extendiendo la mano hacia el borde de la zona anómala. No durará mucho. Esto es solo el Mangekyo. Sin un trasplante, se quedará ciego. Cuando se le acabe el poder ocular, este campo desaparecerá. La mano de Obito tocó la barrera invisible. El poder brotó inmediatamente de su cuerpo. Luchó por contener su chakra, solo ralentizando la fuga, no deteniéndola. Se retiraron apresuradamente. Black Setsu miró a Obito como si no fuera solo un idiota, sino el epítome de la estupidez universal. ¿Te has olvidado de ti mismo, Obito? ¿Crees que el Mangekyo eterno es la única forma de preservar tu vista? Ahora míralo. Este monstruo bebe la realidad misma. Chakra, luz, vida. Y el Dijutsu es simplemente una forma especial de energía. ¿De verdad crees que absorbiendo todo a su alrededor no repone también el poder de sus ojos? La voz de Setsu temblaba con un horror apenas contenido. No, imposible. Obito se echó hacia atrás. Si su poder se está reponiendo y su esfera de influencia está en constante expansión, luego todo el mundo shinobi, ¡no! Absolutamente imposible. Debe haber un límite para todo. Negó con la cabeza con fuerza, negándose a aceptar esa monstruosa idea. Si el mundo entero estuviera envuelto en este campo, entonces todo por lo que había vivido, su plan Ojo de la Luna, sería destruido. Las bestias con cola se convertirían en momias secas. Se negó a aceptar tal futuro. ¿Quién sabe?, susurró Setsu negro, con el rostro retorcido. Estaba temblando. Si Obito tiene solo medias razón, la muerte vendrá por él incluso en las profundidades de la tierra. Su propia muerte no es nada. Pero si desaparece, ¿quién traerá de vuelta a mamá? El plan de 1000 años, toda su vida todo se convertirá en polvo por culpa de este degenerado. No. ¡No! No importa si tiene un límite, la voz de Setsu se volvió gélida y dura como el acero. Debe ser destruido. Borrado de la faz de la tierra. Arranca esos malditos ojos. A cualquier precio. Aunque nuestro plan tenga que posponerse, debemos erradicar esta amenaza. Desaparecieron en un torbellino de Kamui. Un testamento antiguo y un idealista roto volaron para decirle a Nagato que el mundo estaba en peligro. Que había llegado el momento de salvarlo. Qué irónico. Y en lo alto del cielo, en el centro de un halo cegador, Uchiha Yue se elevó. Absorbió el poder del mundo, deleitándose en la sensación de un poder ilimitado. El tumulto bajo él no le molestaba. El destino de este mundo ya está decidido. Se convertirá en alimento para sus ojos. Y nadie escapará de este banquete. Capítulo 12. Más allá de la comprensión, en la penumbra eterna de la tierra de la lluvia, bajo los interminables gritos de los cielos, yacía la sede de Akatsuki. Allí, en el corazón mismo de la ciudadela, Black Setsu y Obito aparecieron ante Nagato. El líder de la organización, confinado a una voluminosa silla de ruedas, escuchaba su relato sobre la masacre en Konoha. Al principio, la noticia dejó a Nagato poco impresionado. Lo consideraba otro fracaso más para el autoproclamado Madara.
Envejecido, debilitado, casi morir, destruyendo solo a su propio clan. «Qué cosa tan inútil», pensó con desprecio. Pero cuando hablaban del joven que había despertado el Mangekyo Sharingan en las profundidades de la desesperación, y de cómo su poder amenazaba con destruir el mundo, el rostro de Nagato se volvió de piedra. Estas palabras, pronunciadas en el silencio resonante, le sacudieron hasta lo más profundo. ¿De qué hablas? Madara, ¿estás loco? Nagato los fulminó con la mirada como si fueran dos locos balbuceando tonterías delirantes. ¿El mundo será destruido por culpa de algún Uchiha? ¿Desde cuando un simple par de Mangekyo Sharingans había adquirido el poder de borrar toda existencia? Incluso él, Nagato, portador del divino Rinnegan, no estaba seguro de poder exterminar toda la vida. Reprimir el mundo con puro poder militar sí. Pero arrasarla hasta los cimientos. Eso era otra cosa completamente distinta. Madara, esto no es una broma, ¿verdad? Negó con la cabeza incrédulo, una sonrisa irónica asomando en sus labios. Si es así, es muy malo. No tenemos motivo para bromear, Nagato, siseó Black Setsu con seriedad helada, dando un paso adelante. Sea verdad o no, pronto lo verás por ti mismo. Quizá solo tú, dueño de los ojos legendarios, puedas enfrentarte a este monstruo. Pero si no lo matamos ahora, este mundo realmente se acabará. Esa silueta vaga y creciente emergió en su memoria. El monstruo se hacía más fuerte con cada segundo. Era su única oportunidad. Si se lo perdían, solo podían esperar que el poder de las pupilas de este joven no fuera eterno, que algún día simplemente quedara ciego por su carga. Nagato permaneció en silencio. Su mente se negaba a aceptar lo que había oído, destrozaba toda su visión del mundo. Pero también entendía. Ni Obito, ni especialmente Setsu, montarían tal espectáculo y sembrarían el pánico sin una buena razón. Es la hora, Nagato, dio un paso adelante Obito. Debemos destruir a este monstruo inmediatamente. El Sharingan escarlata en la hendidura de su máscara atravesaba el patrón en espiral de su Rinnegan. Vale. Si es así, lo comprobaré por mí mismo. Nagato asintió. La idea de que un par de Mangekyo Sharingan pudiera destruir el mundo, mientras que su Rinnegan ni siquiera podía someter completamente al mundo shinobi, parecía absurda. Pero ¿y si decían la verdad? Su objetivo nunca había sido destruir el mundo, solo conquistarlo. Iba a convertirse en el dios de un nuevo orden, no de cenizas. La destrucción del mundo le resultaba inaceptable. El viaje a Konoha no duró mucho. Al amanecer, llegaron a sus afueras y vieron un reino de silencio absoluto. Una zona de frío y desolación ya se había extendido mucho más allá de los límites del pueblo. En este espacio oscuro y distorsionado, escasas copos blancos giraban, caía nieve, fuera de lugar y ajena. Y en el cielo sobre las ruinas colgaba la oscura y casi intangible silueta de Uchiha Yue. La pálida luz del amanecer, como un río de llamas, fluyó hacia él y desapareció sin dejar rastro, haciendo que su figura pareciera más grande, más ilimitada, como si absorbiera la esencia misma del universo. Esto. Nagato, inmóvil en su silla, miraba atónito y asombroso a la muerta Konoha y la oscuridad que se extendía. Lo que vio superó su imaginación más salvaje. Había oído la historia, pero la realidad resultaba absurda, imposible. Destruir Konoha por sí solo, realmente poderoso. Reconoció mentalmente que probablemente él mismo era capaz de algo así. ¿Pero quién era? Él, el portador del Rinnegan, el futuro dios de este mundo. Y ese del cielo solo otro Uchiha con el Mangekyo. ¿Cómo podrían ser comparables sus poderes? ¿Ves, Nagato? Setsu siseó de nuevo. El poder de este monstruo se está filtrando hacia afuera, absorbiendo toda la energía, absorbiendo vida. Está creciendo. Si no se controla, su poder engullirá todo el mundo shinobi. Y entonces fin. Nada vivo sobrevivirá en esta zona muerta. Mantener un Susanoo completo durante tanto tiempo, y luego desplegar su propia técnica en un área tan amplia, si no le hubieran restaurado las pupilas, se habría quedado ciego hace tiempo. La verdad era simple y aterradora. Su dojutsu estaba siendo restaurado. Y si la expansión de esta ominosa zona no tiene límite, tarde o temprano todo el planeta será engullido. Un verdadero monstruo, dijo Obito con voz apagada, con la mirada fija en la colosal figura en el cielo. Susanoo está creciendo, lo que significa que se está haciendo más fuerte. No podemos permitir que obtenga más poder. Ya veo, la voz de Nagato era fría y serena. Miró a Conan, que estaba cerca. Conan, envía un clon para investigar la situación. Averigua qué está pasando realmente. No iba a confiar ciegamente en las palabras de Obito y Setsu. Primero, tenía que comprobarlo él mismo. Vale.
Conan asintió, y en ese momento, una figura de papel se separó de ella, deslizándose silenciosamente hacia el borde de la zona muerta. Al llegar al borde, el clon vio hormigas en el suelo congeladas para siempre, desecadas, privadas de la chispa misma de vida. No solo insectos. La hierba, los arbustos y los árboles de esta zona se volvieron negros, marchitos y convertidos en polvo. La vida se retiró ante esta oscuridad. Capítulo 13. Debe haber un límite. Unos pocos copos de nieve flotaban lentamente por el aire, posándose como un sudario funerario sobre la tierra devastada, todo lo que quedaba del reciente campo de batalla. La zona muerta, el centro de este silencio, se expandía lenta pero inexorablemente, devorando la tierra centímetro a centímetro. Aterrador, su voz era serena, pero con un matiz de firmeza. La copia en papel de Conan, separada de ella, avanzó más allá de la línea invisible. En ese momento, el rostro del verdadero Conan se distorsionó. Lo sentía con todo su ser, una presión helada, como en las profundidades del océano. El chakra no se estaba simplemente escapando, se le arrancaba del cuerpo, rápida y sin piedad. No. El clon intentó retirarse, pero solo logró extender la mano más allá de la zona. En el siguiente instante, todo el chakra que era su esencia se drenó. La figura de papel se congeló, luego se desmoronó en un montón de hojas sin vida, atrapadas por el viento y arremolinándose sobre la tierra muerta. Tos. En la cima de una colina lejana, Conan jadeó brevemente, presionando la mano contra el pecho. Sus ojos, fijos en la zona muerta, estaban llenos de horror genuino. ¿Y bien?, preguntó Nagato sin mirarla. Ya sabía la respuesta. Conan dirigió la mirada hacia Obito y Black Setsu, y asintió con firmeza. Nagato, no mentían. Esta zona drena chakra, expandiéndose constantemente. Pero no solo eso absorbe cualquier fuerza vital. Me temo que no queda nada vivo dentro de sus límites, afirmó con firmeza. Al oír esto, el rostro de Nagato se volvió pétreo. Así que es cierto. Fijó a Obito y Setsu con una mirada pesada, llena de acusaciones no dichas. Si recordaba bien, este monstruo era consecuencia directa de la idiotez de Madara. No su masacre sin sentido, y no habría ocurrido. Imposible, dijo Nagato, como si se convenciera a sí mismo. ¿Cómo pueden simples Mangekyou Sharingan poseer un poder capaz de destruir el mundo shinobi? Ni siquiera mi Rinnegan puede hacer eso. Su poder debe tener un límite. No puede crecer para siempre. Pero no estaba seguro. Mirando la silueta oscura y apagada en el cielo, Nagato supo que tenía que actuar. La ironía del destino. Antes de conquistar el mundo, parecía que tendría que salvarlo. Ahora no era momento para acusaciones. Como las cosas habían llegado tan lejos, las quejas eran inútiles. Nagato, tú. Obito se tensó. Trajo a Nagato aquí, contando con su poder, contando con él para cortar al monstruo de raíz. Si Nagato se retiraba ahora, sería demasiado tarde. ¿Y si el mundo perecía, cómo llevaría a cabo su plan? ¿Cómo crearía un mundo con Rin? Cállate, Madara. Nagato le interrumpió con frialdad. Si no fuera por tu arrogancia y la masacre que cometiste con Itachi Uchiha, este monstruo no existiría. Yo me encargaré de él. Pero después de eso, responderás por todo. Vaya error de cálculo. ¿Por qué tuvo que exterminar a su propio clan? ¿Qué beneficio valió la pena el riesgo? Y ahora, ante las consecuencias, corría hacia él, hacia el futuro dios de este mundo. ¿El shinobi más fuerte de la historia? Solo un arrogante tonto. Bien, Obito hizo una pausa, ocultando una tormenta de emociones tras su máscara. Es culpa mía. Cuando terminemos con él, le daré una explicación completa. En el fondo, maldecía el día en que se dio a la persuasión de Itachi. Pero el pasado no podía deshacerse. Nagato volvió a mirar a la figura distante de Uchiha Yue, calculando rápidamente sus opciones. Está absorbiendo chakra y fuerza vital. Así que tenemos que actuar rápido y a distancia. Mátalo de un solo golpe demoledor. Un plan se formó al instante. Nagato no creía que fuera a perder contra Uchiha Yue. Quizá, en un futuro lejano, si este monstruo realmente pudiera crecer infinitamente, se volvería invencible. Pero ahora, ¿cuánto tiempo había pasado desde anoche? ¿Cuánto más fuerte podría llegar a ser? El camino Deva. El camino Asura. El camino Preta. El camino animal. Los 6 caminos del dolor acudieron a su llamado con un solo propósito: destruir a Uchiha Yue. Mientras tanto, en lo alto del cielo, en el corazón mismo del colosal Susanoo, Uchiha Yue durmió. Tenía los ojos fuertemente cerrados. Simplemente estar allí, como una estatua, observando la destrucción era aburrido. ¿Por qué no echas una siesta?
Quizá el mundo ya habría desaparecido cuando despertara. Por supuesto, no solo estaba durmiendo. Su mente, agudizada por su creciente poder, funcionaba como un superordenador, permitiéndole construir mentalmente y perfeccionar nuevos jutsus. De repente, Yoe abrió los ojos. Alzó la cabeza, con la mirada fija en un solo punto. Sintió el chakra de otra persona. Corrientes poderosas invadiendo su dominio ilimitado. Varias figuras corrieron hacia él a través de la zona muerta, claramente decididas a matarle. Ah, y aquí vienen los invitados. Los 6 caminos del dolor, ¿así que eres tú, Nagato? Una sonrisa perezosa se dibujó en los labios de Yue. ¿Decidiste acelerar tu destino y partir antes de tiempo hacia el más allá? Bueno, eso es un celo encomiable. Te ayudaré. Su mirada se deslizó por la cima de la colina, encontrando fácilmente a Nagato y a los demás allí. Luego levantó la mano. Docenas de cadenas de adamantina brotaron del avatar de Susanoo, tejiendo una red invisible alrededor del espacio a su alrededor. El propio Yoe no podía moverse mientras estaba en modo almacenamiento, pero eso no le impedía atacar. Este poder. En la colina, Nagato tambaleó bruscamente. La conexión con los cuerpos de los caminos se convirtió en un canal, a través del que, de donde su propio chakra se filtraba a un ritmo aterrador. Dolor, sus 6 caminos estaban atrapados. Capítulo 14. Shinra. El propio chakra de Nagato era necesario para controlar los 6 caminos del dolor. En cuanto las marionetas entraron en el alcance de la técnica de Yue, su fuerza vital comenzó a agotarse rápidamente. Nagato, confiado en el poder de su Rinnegan, los legendarios ojos del sabio, al principio no dudaba de que podría resistirse a esta absorción. Pero la realidad resultó mucho más despiadada. El Mangekyou Sharingan enemigo se había aferrado a su energía, y ningún esfuerzo podía romper su agarre. ¡Qué monstruo, qué técnica tan insaciable! No es bueno. Nagato levantó la cabeza de golpe. Sus reservas internas de chakra rugieron, y no escatimó esfuerzo, dirigiendo un poderoso flujo de chakra hacia los cuerpos de las marionetas, intentando arrancarlas de su trampa mortal. Al mismo tiempo, «Solo marionetas», dijo Uchiha Yoe sin emoción, observando sus esfuerzos inútiles. Las cadenas demoníacas que le rodeaban cobraron vida. Retorciéndose, envolvieron instantáneamente a los títeres, atravesando sus cuerpos con facilidad y succionando con avidez el chakra atrapado en su interior. Clank. El sonido de metal desgarrado resonó. Algunos eslabones se dieron bajo la presión desesperada de Nagato, pero nuevos encajaron de inmediato. Por mucho que lucharan los títeres, no podían escapar de esos lazos. Desde el momento en que las cadenas demoníacas los ataron, estaban condenados. Solo alguien con el control y la capacidad de chakra para abrumar a Yoe tendría la oportunidad de arrancar las cadenas de sus cuerpos antes de que los drenaran. Claramente, Nagato era incapaz de esto. Ja ja ja, qué poder, qué riqueza de chakra. La voz de Yoe estaba llena de deleite depredador. Vamos, Nagato, sigue. Desata todo lo que tengas. Ahora, dámelo. Tu destino está sellado. Boom. La enorme mano de Susanoo se alzó y agarró los cuerpos de las marionetas con un agarre mortal. Unos ojos escarlatas se encontraron impasibles con la mirada del camino de Va. En cuanto las marionetas estuvieron en manos de Yue, el poder absorbente aumentó muchísimo. No sirve. Maldita sea. Muy arriba en la montaña, el aura que envolvía a Nagato empezó a desvanecerse ante sus ojos. Su cuerpo, ya marchito, se volvió aún más frágil. Sintiendo que su chakra se drenaba incontrolablemente hacia el enemigo, Nagato, en pánico, cortó su conexión con los 6 caminos del dolor. El horror de lo que acababa de vivir se le congeló en la cara. Sus ojos, rojos como la sangre, permanecían fijos en él. «Nagato. ¿Cómo sabe mi nombre? Espera, esto no es bueno». Antes de que Nagato pudiera terminar su pensamiento, como si recordara algo, levantó la cabeza horrorizado. Crujido. «Ah, ¿rompiste la conexión? Qué pena». Uchiha Yoe miró con la misma fría indiferencia a los títeres que tenía en la mano, apretó ligeramente el puño y los aplastó hasta convertirlos en polvo. «No, Yaiko». Nagato y Konan observaron desesperados cómo los escombros caían del cielo. Entre ellos estaban los restos del cuerpo de su camarada. «Monstruo. Te mataré». Nagato croó, fulminando con la mirada a la figura colosal en el cielo. Apretó el último resto de su cuerpo debilitado, haciendo que el chakra volviera a estallar a su alrededor, y lentamente, con esfuerzo sobrehumano, comenzó a ponerse en pie. Esto no debería haber pasado. Se suponía que todo iba a ser diferente.
En su plan, fue él, Nagato, quien aplastó al enemigo, rompió sus defensas, le arrancó los ojos y los pisoteó hasta la tierra. No era lo que estaba pasando ahora. En ese momento, el corazón de Nagato estalló con sed de venganza. Si antes solo quería eliminar el problema que Obito había creado y destruir la amenaza para la paz, ahora tenía que matar a la criatura que se atrevió a destruir a Yaiko. Ja, enfadado. La voz de Joe resonó desde el cielo. Inclinando la cabeza, miró impasible la cima lejana de la montaña. Entonces prueba esto. La figura demoníaca extendió lentamente los brazos. Arcos de electricidad recorrieron su cuerpo colosal, chisporroteando el aire con las descargas. Trueno. Una aura increíblemente aterradora estalló de su cuerpo. Relámpagos se retorcían salvajemente a su alrededor como dragones. Una esfera de luz cegadora apareció ante él. Latía salvajemente, envuelta en incontables rayos y llamas, creciendo ante sus ojos. Rugido. El suelo bajo los pies de Nagato y Conan temblaba. La tierra y las rocas se agitaban, comprimiéndose ante sus ojos en una cúpula impenetrable, atrapándolos en una prisión de piedra. Supercarga. Haz de iones de alta energía. Carga completa, los labios de Joe se curvaron en una sonrisa cruel, llena de una fuerza cruda e irresistible. La energía acumulada dentro de la esfera alcanzó su límite. ¡Boom! Al instante siguiente, un rayo azul-violeta, envuelto en relámpagos y llamas, descendió con una furia inimaginable, directo hacia Nagato. Y en el momento en que se liberó. Esto es grave. Madara, sácanos de aquí, ahora. Gritó Zetsu Negro, abrumado por el terror animal. Se transformó en una sombra y saltó sobre Obito. Obito activó inmediatamente a Kamui, agarró a Conan del hombro y corrió hacia Nagato. En el momento en que lo tocó. ¡Boom! Shinra Tensei. Nagato concentró toda su voluntad, toda su fuerza restante, en un solo punto. Una fuerza repulsiva aterradora estalló, lista para enfrentar este ataque monstruoso. Trueno. Un golpe demoledor atravesó su barrera. La energía se propagaba salvajemente en todas direcciones. Las venas del cuerpo de Nagato se abultaron, su carne y sangre parecían prenderse, convirtiéndose desesperadamente en chakra. En un instante, el ya marchito Nagato se convirtió en una momia viviente. Crack. El sonido de cristales rompiéndose resonó. El rostro de Nagato se torció de horror e incredulidad. El campo de fuerza repulsiva ante él estalló como una burbuja de jabón. Imposible. Una luz absorbente envolvió su cuerpo y, sin encontrar más resistencia, se estrelló contra la montaña. Cuando el resplandor se desvaneció, la montaña dejó de existir. En su lugar se abría un cráter profundo y sin fondo, cuya superficie se fundía en cristales vidriosos. Alto en el cielo. Oh. Capítulo 15. Un golpe. Se escapó, susurró Uchiha Joe al vacío, mirando con indiferencia el profundo cráter a lo lejos. Kamui. Siempre fue una técnica problemática. No le sorprendió. El ninjutsu espacial de Obito, vinculado a la dimensión de bolsillo, no dejaba ninguna posibilidad de persecución. Llevarse a Nagato con él era una tontería para él. Sin embargo, eso ya no importaba. El futuro de este mundo está predeterminado. Joe cerró los ojos, reviviendo el momento en que había creado la nueva técnica. El principio era ridículamente simple. Liberar toda la energía acumulada en un único punto extremadamente comprimido. Una improvisación nacida anoche. Nagato podría haberlo desviado. Si su arrogancia no le hubiera llevado a enviar al títere a una muerte segura, si no hubiera estado tan seguro de su propia fuerza, pero había subestimado a su oponente, para quien el tiempo fluía de forma diferente. Nagato, ¿cómo estás? No. Un grito de horror se le quedó atascado en la garganta. Corrió hacia Nagato, tumbado en el suelo, abrazando lo que quedaba de él. El aire olía a carne quemada. El cuerpo de Nagato yacía inerte en sus brazos. Por debajo de la cintura, no había nada. Los bordes de la terrible herida estaban chamuscados por el calor, impidiendo que sus entrañas se derramaran. La piel estaba ampollada, desprendiendo un olor empalagoso. Solo la increíble resistencia del clan Uzumaki mantenía viva la chispa de vida. Nagato, esto es grave. Madara, date prisa. Zetsu Negro siseó en pánico. Nagato podía morir, pero no ahora. Zetsu Blanco, ven aquí. Obito reaccionó al instante. Invocando a uno de sus clones, le amputó el torso superior y, tomando la mitad inferior, comenzó la operación sin demora. Por suerte, la carne de Zetsu Blanco era un material flexible y duradero. Esta carne le había salvado y también salvaría a Nagato, que tenía sangre Uzumaki en las venas. El trasplante estabilizó la condición de Nagato.
Estaba inconsciente, pero al menos vivo. Más tarde, Obito Uchiha y Black Zetsu estaban cerca, sumidos en un pesado silencio. El plan fracasó con un estruendo ensordecedor. No esperaban que un monstruo que había existido solo un día casi matara a un poderoso portador del Rinnegan. Si Obito no hubiera reaccionado con una velocidad relámpago, transportando a Nagato a la dimensión de Kamui un instante antes del ataque, no habría quedado ni rastro de él. Y el Rinnegan habría estado más allá de la salvación. Según sus cálculos, Nagato debería haber aparecido con fuerza invencible y haber aniquilado a este advenedizo del clan Uchiha. En cambio, él mismo, como un perro azotado, se encontró al borde de la muerte. Parecía impensable, contrario a todas las leyes del mundo shinobi. La criatura que ellos mismos habían creado se había descontrolado con una velocidad monstruosa. Mientras tanto, los ninjas de Konoha y los aldeanos supervivientes ya habían huido de la aldea en ruinas. De repente, muchos de ellos levantaron la vista. Esto. Muy detrás, un gigantesco pilar de luz se elevó al cielo, eclipsando momentáneamente al sol. ¿Qué clase de monstruo es este, y contra quién lucha? No lo sé. Pero quien lo obligó a usar tal técnica, los shinobi intercambiaron expresiones aterrorizadas, pero nadie habló de dar la vuelta atrás. Acercarse a la fuente de este poder equivalía a suicidarse. Un poder que ningún humano podría poseer. Ahora solo les faltaba un nuevo líder, capaz de reconstruir los fragmentos de Konoha. Tierra de fuego, casino. Un répido ensordecedor, un esparramido de monedas, gritos de premio gordo. La máquina tragaperras nunca paró. Tsunade estaba frente a él, pero en lugar de emoción, su expresión delataba ansiedad. Ni una sola pérdida desde la mañana. Una premonición helada le apretó el corazón, aunque no sabía la causa. Con seriedad, agarró la mano de Shizune y salió de la casa de apuestas. Espero que no haya pasado nada terrible, pensó, pero la señal ominosa era demasiado evidente. La noticia de la destrucción de Konoha aún no se había difundido por todo el mundo, pero era solo cuestión de tiempo. Monte Myoboku. En lo más profundo de los terrenos sagrados, en un antiguo templo, dormía un sapo gigante. De repente, sus ojos se abrieron de golpe. Vaya, el destino ha cambiado. Se avecina una calamidad que engullirá al mundo. ¡Guau! Llama a Jiraiya. Inmediatamente. Se acabó, el mundo está al borde de la destrucción. Encuentra al hijo de la profecía, Kwaa. La voz del gran sabio sapo, llena de terror primitivo, resonó por toda la montaña. Algún tiempo después, Jiraiya, que había estado reuniendo material para un nuevo libro en uno de los pueblos, fue trasladado de urgencia a Miboku. Kwaa, Jiraiya, ¿has encontrado al niño de la profecía? El gran sabio lo miró sin ver. Fui testigo de la destrucción. Vi el mundo entero sumido en un frío eterno y mortal. Toda existencia se convirtió en hielo, en nada. Incluso nuestras tierras sagradas, todo estaba congelado y destruido. ¿Qué? ¿Qué? Gran sabio, ¿de qué hablas? ¿El mundo será destruido? El rostro de Jiraiya estaba lleno de incredulidad. ¿El fin del mundo? ¿Debe estar bromeando, o ha perdido la cabeza? Por supuesto, no pronunció esas palabras. Shima y Fukasaku, que estaban cerca, lo hicieron por él. Viejo, ¿te has vuelto completamente loco? Croó Shima. ¿Por qué el mundo se acaba de repente? Sí, tus profecías solían sonar diferente, intervino Fukasaku. Solo nos estás gastando una broma por aburrimiento, ¿verdad? Dos sabios sapos saltaron hacia él, agitando las piernas. Admítelo, viejo. Capítulo 16. Profecía. El pesado silencio del gran ermitaño sapo parecía formar parte de la profecía misma. Pesaba mucho, haciendo que los corazones de los presentes se apretaran en un nudo de ansiedad. Finalmente, los ojos antiguos del sabio se posaron en el invitado. Jiraiya, vuelve a Konoha, murmuró despacio. El asiento del desastre que se avecina está ahí. Y recuerda, no importa lo que veas, no te atrevas a interferir. Simplemente vete. Con estas palabras, cerró los ojos y se hundió en su sueño ancestral. Jiraiya dejó el monte Miboku con el corazón pesado. Maldita sea, ¿qué podría haber pasado? ¿Konoha es el centro del desastre? No, debo volver inmediatamente. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, contrainvocó. El aire a su alrededor se distorsionó, y allí estaba, de pie en medio de una llanura desconocida. Las palabras del ermitaño resonaban fuerte en su cabeza, pero su corazón, ardiendo de ansiedad, le impulsaba hacia adelante. Jiraiya, un borrón, salió disparado, corriendo hacia las fronteras de la Tierra del Fuego. ¿Qué clase de catástrofe podría poner en juego el destino de todo el mundo? Es impensable, la velocidad de un shinobi borra la distancia.
Pronto, Jiraiya pasó por la tierra de los campos de arroz y se adentró más en la tierra del fuego. Cuanto más se acercaba a Konoha, más fuerte crecía la ominosa premonición. Pronto los vio. Un flujo interminable de refugiados, en cuyos rostros demacrados reconoció a los habitantes de su pueblo natal. Señor Jiraiya. ¿Has vuelto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué te fuiste del pueblo? ¿Dónde está tu profesora? Jiraiya fulminó con la mirada a los shinobi reunidos a su alrededor. Intercambiaron miradas confusas hasta que Shikaku Nara, jefe del clan Nara y uno de los hombres más sabios de Konoha, dio un paso adelante. Su rostro era una máscara gris de dolor. Jiraiya, el tercer Hokage, cayó en batalla, murmuró. ¿Qué? El mundo tembló. Jiraiya miró a Shikaku incrédulo, incapaz de aceptar sus palabras. ¿Su profesor, murió? ¿Cómo? La voz de Shikaku, baja y quebrada, le contó una historia terrible. La historia de cómo Shimura Danzo, el shinobi de la oscuridad, decidió erradicar finalmente al clan Uchiha. Su plan, en cierto sentido, tuvo éxito, pero dio origen a un monstruo que todo el poder de Konoha no pudo contener. Ese loco desató al último de ellos, Uchiha Yue, continuó Shikaku. Pensamos que podríamos detenerle, pero su poder era inhumano. El pueblo se ahogó en sangre. Perdimos cientos de shinobi, y el Hokage. Uchiha Yue, Jiraiya gruñó, apretando los puños hasta que los nudillos le crujeron. Danzo, ese viejo tonto. ¿Por qué molestó a los Uchiha? ¿Por qué condenó Konoha a la destrucción? Sin embargo, ya no quedaba a nadie a quien culpar. Shikaku explicó que tanto Danzo como toda su unidad raíz habían sido destruidos por este Yue. Toda la culpa de las ruinas a las que su aldea se había reducido recaía sobre los hombros de un solo hombre. ¿Podría ser esto realmente la catástrofe universal? Reflexionó Jiraiya con tristeza. Pero ¿cómo podría un solo Uchiha, aunque enloquecido, amenazar al mundo entero? No podía comprenderlo. Por muy fuerte que sea un shinobi, no es una criatura de la naturaleza. No, debo verlo con mis propios ojos. Creció en Konoha. Quizá la voluntad de fuego aún brilla en su interior. Su rabia es simplemente consecuencia de la tragedia. Quizá pueda localizarle, haz que recaje en razón. Con estas palabras, Jiraiya estaba listo para lanzarse hacia el pueblo. Ni se te ocurra. Shikaku le agarró el brazo con fuerza. Ni siquiera te acercas a él. No es un hombre, Jiraiya, es un monstruo. El pueblo necesita un líder, no otro mártir. No seas impulsivo. Hablaremos del Hokage más tarde, replicó Jiraiya, soltando suavemente su brazo. ¿Cómo puedes saberlo con certeza sin intentarlo? Al ver que no podía dejarse convencer, Shikaku simplemente suspiró profundamente y asignó a varios Chunin para acompañarle. Esperaba que la visión de la destrucción de Konoha obligara al legendario ermitaño a retirarse. Tal poder estaba fuera del control humano. Estaban de pie en la cima de la colina, y todos contuvieron el aliento. Delante de ellos yacía un mundo partido en dos. A un lado, una tierra vibrante y bañada por el sol. Por el otro, un reino de oscuridad impenetrable, extendiéndose ante sus ojos. El límite era anormalmente claro. Un silencio absoluto y mortal emanaba de la zona oscura. Su poder está creciendo, susurró uno de los shinobi horrorizado. Esta zona era más pequeña cuando nos fuimos, ya está más allá de los límites del pueblo. Jiraiya respiró hondo, se armó de valor y se lanzó hacia adelante. Un momento después, estaba en el borde mismo de la zona anómala. Para razonar o matar a Uchiha Yue, necesitaba enfrentarse a él cara a cara. Sabía que este territorio le estaba drenando la fuerza vital, pero él era Jiraiya, uno de los Sannin legendarios. Tuvo que aguantar el tiempo suficiente para llegar al centro. Con ese pensamiento en mente, entró. Y entonces se quedó paralizado. Su expresión se torció de sorpresa. Sintió el chakra salir de su cuerpo en un torrente imparable y absorbente. Era como una presa que se rompía. Su fuerza vital se estaba escapando y no podía detenerlo. Mal. Con un salto rapidísimo, saltó hacia atrás. El shinobi que se había acercado corriendo le atrapó de inmediato. Señor Jiraiya, ¿está bien? Vale, exhaló, negando con la cabeza. Su mirada estaba fija en la oscuridad que se extendía. No pensé, su poder era tan monstruoso. Esperaba resistencia, una fuga, pero no una absorción tan completa. No pudo resistirse ni un segundo. Si así es como está en el borde, ¿qué está ocurriendo en lo más profundo de dentro? Esto es una muerte segura. Capítulo 17. Escape. Es inútil. Ni siquiera el legendario Jiraiya podía hacer nada contra este monstruo. Señor Jiraiya, tenemos que volver, dijo uno de los ninjas de Konoha, negando con la cabeza.
Su voz estaba llena de alarma. El tercer Hokage ha caído y la aldea está en caos. Konoha necesita un líder de tu calibre. Ahora más que nunca. Tiene que haber otra manera, respondió Jiraiya terco, apretando los puños. Su voz resonaba con hierro. Dijiste que no era la zona la que crecía, sino Uchiha-Yoe que se movía. Bueno, demos una vuelta a esta zona y averigüemos dónde se esconde. No podía simplemente darse la vuelta y salir corriendo. ¿Venir corriendo aquí en un estallido de gloria, solo para huir en pánico como un cobarde? No. Es Jiraiya, uno de los grandes Sannin. Retirarse no es su estilo. Pronto bordeaban la zona de anomalías, moviéndose a máxima velocidad. Pero con cada minuto que pasaba, la expresión de Jiraiya se volvía más oscura. La esperanza dio paso a una terrible certeza. No era cuestión de movimiento. Esta zona estaba creciendo, devorando la tierra justo ante sus ojos. Uchiha-Yoe, ¿me oyes? Y la voz de Jiraiya, amplificada por el chakra, resonó sobre el bosque, pero al llegar al borde de la tierra muerta, se hundió como una piedra en un pantano. El sonido simplemente desapareció, completamente absorbido. Jiraiya no se atrevía a poner un pie en ese territorio maldito, pero esperaba llegar a la mente de Uchiha, apelar a su conciencia, despertar la voluntad de fuego en su interior. En vano. Allí, en el corazón mismo de la anomalía, dentro del fantasmal Susanoo, Uchiha-Yoe yacía inmóvil. O no sabía lo que pasaba fuera, o le daba absolutamente igual. Cuando despertara, quizá no quedara nada del mundo. Jiraiya se detuvo, mirando el páramo muerto. ¿Cómo entrar? ¿Cómo usar su arma principal, sus palabras para razonar con él? ¿O cómo acercarse lo suficiente para matarlo? Creo que tengo una idea. Tras pensarlo un momento, formó sellos de mano y convocó a Fukasaku y Shima, exponiendo inmediatamente su plan. Así que esta es la catástrofe que profetizó el gran anciano. Croó Fukasaku, posado en el hombro de Jiraiya. Pequeño Jiraiya, te dijo que no te acercaras. Dejémoslo ahí. Encontraremos al niño de la profecía y luego solucionaremos esto. No. Ya que estoy aquí, ¿cómo voy a retirarme sin siquiera intentarlo? Jiraiya negó con la cabeza con decisión. Esta zona solo absorbe chakra. No hay otra amenaza directa. Si soy lo bastante rápido, volveré antes de que se me acaben las fuerzas. Su mirada estaba fija en la zona muerta. Hoy le demostraría a este joven Uchiha lo equivocado que estaba. Irane. El grito de pánico pertenecía al propio Jiraiya. Irrumpió en la zona muerta, y en ese mismo instante, el resplandor dorado del modo sabio que le envolvía comenzó a desvanecerse y parpadear como llamas en un huracán. El horror se dibujó en su rostro. Corrió de vuelta, exprimiendo las últimas gotas de chakra de Senjutsu, pero el aura mortal lo absorbía a una velocidad monstruosa. Te lo dije, Jiraiya chico. Deberías haber escuchado al anciano. Por ahora hemos terminado. Fukasaku gritó desesperado. Espera. Tenemos que reunir más energía natural. Tenemos que, repitió Shima. No funcionará. Lo está succionando más rápido de lo que podemos reunirlo. El propio Jiraiya lo entendía. Corrió, angustiado al darse cuenta de su propia estupidez, pero su cuerpo ya se estaba volviendo gelatina. Al momento siguiente, el resplandor dorado a su alrededor se desvaneció como una bombilla apagada. El modo sabio desapareció. Todo su chakra y energía natural restante se drenaron al instante. Jiraiya cayó pesadamente al suelo. Sintió como su cuerpo se endurecía, convirtiéndose en un peso inútil. No tenía fuerzas, ni una gota. No, sobrevivir, todavía tengo, con un esfuerzo sobrehumano, Jiraiya levantó la mano temblorosa y comenzó a gatear. Lenta, dolorosamente, como un caracol, dejando un surco en la tierra muerta. Señor Jiraiya, te salvaremos. No mueras. Al ver su situación desesperada, el ninja de Konoha acudió en su ayuda sin dudarlo. En el momento en que cruzaron el límite, su chakra comenzó a drenarse rápidamente y sus rostros se pusieron pálidos. Por suerte, Jiraiya, con las últimas fuerzas, ya había gateado casi hasta el borde. Le alcanzaron, le agarraron de los brazos y se lo llevaron lejos. Pero tras solo unos pasos, sus piernas cedieron. No, no tengo más fuerzas, señor Jiraiya, lo siento, no podemos. También se les había drenado el chakra, y con él su fuerza física. Cayeron indefensos al suelo, retorciéndose de agonía. No, Jiraiya exhaló amargamente, pero era impotente para hacer nada. En ese mismo momento, dos shinobi más irrumpieron en la zona. Como en una carrera de relevos, agarraron a Jiraiya y corrieron hacia la frontera. Pero tras arrastrarle unos metros más, ellos también cayeron inertes.
La conciencia de Jiraiya empezó a desvanecerse. Yo, me equivoqué, susurró, levantando la cabeza con dificultad. No escuches, para mí, vete, no nos salvarás, señor Jiraiya, no digas eso. Te sacaremos de aquí. Lloró uno de ellos entre lágrimas. Solo no te metas con eso, ya no hay Uchiha. No es un hombre, es un monstruo. Un monstruo al que nadie puede resistirse. Devolución, y liderar Konoha. Los dos últimos ninjas rugieron de agotamiento y tensión, arrastrando el pesado cuerpo de su mentor tras ellos. Finalmente, en el límite mismo de la zona muerta, se desplomaron. Su fuerza vital se agotó. Sus ojos se pusieron en blanco. Solo un poco más, señor Jiraiya, debes sobrevivir. Con rostros contorsionados por el esfuerzo de su último aliento, presionaron sus manos contra la espalda de Jiraiya y, con un último empujón, su última voluntad, lo empujaron más allá de la zona. Se quedaron tendidos sin vida en el suelo maldito. ¡No! ¡No! Me equivoqué. Qué equivocado estaba. Jiraiya rugió en silencio para sí mismo, tumbado en el suelo seguro. Lágrimas calientes caían de sus ojos, mezclándose con la tierra. Si no fuera por su arrogancia, si no por su orgullo, si no hubiera sobreestimado su fuerza, estas personas, seguirían vivos. Capítulo 18. Lisiado. Sobrevivir, a cualquier precio. Ese único pensamiento recorrió la conciencia menguante de Jiraiya mientras los dos shinobi, esforzándose por sus últimas fuerzas, arrastraban su torso más allá del borde de la zona maldita. Cumplido con su deber, el ninja se desplomó inerte sobre el suelo helado, su chakra drenado hasta la última gota. En cuanto los sabios sapos sobre los hombros del Sannin abandonaron la zona de la paz mortal, la técnica de invocación, habiendo recibido una fracción de la energía necesaria, se disipó por sí sola. Fukasaku y Shima desaparecieron. Comida. Su conciencia se aclaró por un momento, pero su cuerpo quedó devastado. Un hambre bestial atormentaba su mente, exigiendo energía. Sin pensarlo, obedeciendo solo por instinto, Jiraiya se llevó la mano a la boca y la mordió. Necesitaba comida. Necesitaba fuerza. Si no se movía, la zona de quietud mortal lo engulliría de nuevo, esta vez por completo. No podía permitir que eso pasara. Sus compañeros no se sacrificaron para que pudiera quedarse allí, esperando pasivamente la muerte. Aferrándose al suelo helado, se arrastró, arrastrando el peso muerto de sus piernas entumecidas tras de sí. Despacio. Dolorosamente. Cada centímetro era un esfuerzo inhumano. El frío le penetraba los huesos, su corazón se ralentizaba, amenazando con detenerse. Yo, sobreviviré. Una oleada repentina de adrenalina hizo que su corazón casi congelado latiera con fuerza. Apretando los dientes hasta que crujeron, Jiraiya se lanzó hacia adelante con las últimas fuerzas que le quedaban, arrastrando su cuerpo unos pasos más. Ahora solo sus piernas quedaban atrapadas dentro. Tras este desesperado ataque, se desplomó boca abajo. Ya no era fuerte, pero no se rindió. Con una mano temblorosa, volvió a llevarse la mano ensangrentada a la boca. Superando el dolor insoportable, hundió los dientes en su propia carne de nuevo, arrancó un trozo y tragó, ahogándose. Los shinobi de Konoha que llegaron lo encontraron al borde del abismo. Los médicos hicieron todo lo posible, pero el veredicto fue inexorable. La necrosis había destruido por completo el tejido de sus piernas por debajo de las rodillas. Para salvarle la vida, tuvieron que ser amputados. Así, persiguiendo una pequeña oportunidad de derrotar a Uchiha Yue, el legendario Sannin se convirtió en un inválido indefenso. Sus cálculos resultaron trágicamente erróneos. Activando el modo ermitaño, Jiraiya descubrió efectivamente que la zona inmóvil estaba absorbiendo su energía más lentamente. Estaba seguro de que sus reservas de chakra serían suficientes para llegar a su destino y regresar. Pero se equivocaba. La zona era insidiosa. Cuanto más profundizaba, más agresivamente drenaba su fuerza. Cuando aún estaban a 2/3 del camino hacia Yue, su chakra empezó a derretirse a un ritmo aterrador. Un escalofrío de terror atrapó a Jiraiya y corrió hacia atrás, pero ya era demasiado tarde. Se había quedado sin energías. Si no fuera por el sacrificio del equipo de rescate, ya estaría muerto. Cualquier ninjutsu dirigido a la zona se disipaba al instante, haciendo imposible el rescate a larga distancia. Tuvieron que sacarle manualmente, a costa de sus propias vidas. Y Uchiha Yue siguió durmiendo. Quizá un nuevo jutsu, aún más poderoso, estaba naciendo en lo más profundo de su mente. O quizá realmente estaba descansando. Una cosa estaba clara. Mientras viviera, la zona de la paz muerta solo se expandiría, amenazando un día con engullir el mundo entero, envolviéndolo en frío y silencio eternos.
La noticia del desastre se difundió rápidamente a las otras grandes aldeas. Detrás de la alegría, la propia hoja ha levantado a su propio verdugo, había miedo y cálculo sobrio. Cada aldea enviaba exploradores a las ruinas para evaluar la amenaza y, si era posible, intentar atraer a este monstruo invulnerable a su bando. Ejem, ejem. Una tos seca y áspera resonó en la penumbra del escondite de Akatsuki. Una figura demacrada abrió lentamente los ojos en la cama del hospital. ¿Dónde estoy? Nagato susurró, intentando incorporarse. Menos mal que estás despierto. Conan, que había estado a su lado todo el tiempo, sonrió ampliamente. No te levantes, sigues muy débil. Casi había perdido la esperanza. Las heridas de Nagato eran horribles. Faltaba la mitad inferior de su cuerpo y la superior estaba cubierta de quemaduras terribles. Conan. Yo, estoy vivo. Nagato se recostó contra las almohadas. Ese rayo de luz absorbente atravesó su memoria como un destello de fuego. Maldita sea, de no ser por la reciente batalla que le había agotado, no se habría encontrado en esta situación. Estaba a un pelo de la muerte. Al momento siguiente, Nagato se quedó paralizado. Algo alienígena. Instintivamente se quitó la manta. La mitad inferior de su cuerpo no era suya. Nagato, estás despierto. Bien. Pero no hay tiempo para descansar. Tenemos grandes problemas. Uchiha Obito y Black Setsu entraron en la sala. Madara, al oír la voz de Obito, Nagato levantó la cabeza de golpe y la furia brilló en sus ojos. Tú. Todo esto es por tu maldito plan. Tú creaste a este monstruo. Tú. ¿Cómo te atreves siquiera a aparecer aquí? Las acusaciones de Nagato me hicieron muy evidentes. Obito se quedó momentáneamente confundido. Después de todo, él mismo lo sabía. Sin su ayuda y la de Itachi, sin la aniquilación total del clan, un monstruo tan invencible como Uchiha Yoe nunca habría nacido. Basta, Nagato, intervino Black Setsu con su voz ronca. Buscar a alguien a quien culpar ya no tiene sentido. Capítulo 19. El plan de Setsu Negro. Pase lo que pase, Nagato, estás vivo. Y mientras haya vida, hay esperanza, dijo Black Setsu, rompiendo el silencio opresivo. Pero ahora no es momento de reflexionar. Hay algo más importante. ¿Más importante? Repitió Nagato. Pronto, todos los miembros de Akatsuki se reunieron en la sala de conferencias. Conan hizo rodar la silla de Nagato hasta la mesa. Aunque su cuerpo había sido restaurado, había pasado muy poco tiempo. Su cuerpo seguía débil y solo podía moverse en silla de ruedas. Black Setsu desenrolló un diagrama sobre la mesa, salpicado de círculos concéntricos, como los anillos de crecimiento de un árbol gigante. Esta anomalía está en constante expansión y su crecimiento no muestra señales de desaceleración. Según nuestros cálculos, en solo un año engullirá el planeta, convirtiéndolo en un desierto sin vida. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Pero ese es el peor escenario. En realidad, una vez que la zona cubre entre el 40 y el 50% de la superficie del planeta, este se volverá inhabitable. La mayoría de la vida perecerá debido al cambio climático catastrófico, explicó Black Setsu lentamente, pasando el dedo por el diagrama. En otras palabras, concluyó uno de los otros, si el crecimiento de este monstruo es ilimitado, solo nos queda un año. Las palabras quedaron suspendidas en un silencio mortal. ¿Estás seguro de que su poder puede crecer infinitamente? Preguntó Nagato tras un largo silencio. Su voz era ronca y baja. No estoy seguro. Pero hasta ahora, esta criatura no ha mostrado el más mínimo signo de debilitamiento. Solo puedo suponer que su crecimiento es ilimitado. Sin embargo, aunque no fuera así, solo tendría que expandir su zona hasta los límites mencionados para destruir toda vida. Incluso su escala actual era suficiente para considerarlo un desastre natural andante. Black Setsu negó con la cabeza y miró a Uchiha Obito. Se sentó con la cabeza baja, apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Una rabia silenciosa hervía dentro de Setsu. Idiota. Todo esto es por culpa de ese idiota de Obito. Mi plan era impecable. Solo tenía que seguirla, y el resurgimiento de madre se habría hecho realidad. ¡Pero no! Ese tonto y loco de Itachi estaba tan decidido a cometer una masacre. Tener cartas tan maestras en la mano y luego malgastarlas tan torpemente. Ahora podemos olvidarnos del renacimiento de madre. Ahora no debemos ser enviados al olvido nosotros mismos. Nagato volvió a quedarse en silencio. La desesperación le invadió una sensación sorda, viscosa e indescriptible. Todos sus planes, toda su vida dedicada a crear a Akatsuki, todos sus cálculos y sacrificios, todo se vino abajo en un instante.
Había trazado el camino hacia la paz eterna, solo quedaba un paso, y ese fue el resultado. Maldito Uchiha Madara. Creé la organización, preparé todo, solo quedaba esperar, y esto es el final. Maldita sea la arma definitiva. Maldita contención. ¿Qué clase de paz eterna es esta, si el mundo mismo está al borde de la destrucción? Se acabó. En esta situación, la única salida es matar a este monstruo. Debemos encontrar la manera de destruirlo, dijo Uchiha Obito con firmeza, finalmente levantando la cabeza. Ante estas palabras, miradas escépticas se dirigieron hacia él. Mata al monstruo. Brillante. ¿Y quién lo hará? ¿Y tú? Leían en silencio y reproche. Inmediatamente después de despertar, Nagato pensó que había perdido simplemente porque el enemigo le había drenado el chakra. Pero al mirar el diagrama de Setsu, se dio cuenta de la inutilidad de ello. No era rival para esa criatura. Especialmente dada su capacidad para absorber chakra. No, no solo chakra, cualquier energía. Contra un monstruo así, cualquier ataque era impotente. Sus defensas eran absolutas. ¿Cómo se puede luchar contra algo así? Esto ya no es nuestro problema, continuó Obito despacio, ignorando la duda que flotaba en el aire. Esto es un desastre global, una amenaza para todos. Debemos informar a las otras aldeas Shinobi. Que entiendan que esto no solo afecta a Konoha, sino al mundo entero. Su plan era esencialmente un acto de desesperación. Trasladar la responsabilidad del caos que había creado a los hombros de todo el mundo con la débil esperanza de que alguien más encontrara una solución. ¿Qué otras opciones había? ¿Arriesgarme? ¿Apostaría todo a que el poder de Uchiha Yoe tenía un límite? ¿Creer que su Mangekyou Sharingan no era eterno, que eventualmente quedaría ciego y que la anomalía que había creado desaparecería por sí sola? Nadie se atrevería a aceptar tal apuesta. Había pasado tanto tiempo, y el dominio solo seguía creciendo. Perder este partido significaba destrucción total y absoluta. ¿Podría Uchiha Madara resolver este problema? Lástima que ya sea mayor y. Espera, al oír las palabras de Obito, Black Setsu simplemente negó con la cabeza, no parecía haber otra salida. Pero al momento siguiente, al pensar en Madara, un pensamiento salvador cruzó por su mente. La muerte, de la vejez. Exacto. Por muy monstruoso que sea este Uchiha Yoe, sigue siendo solo un hombre. Y la gente envejece y muere. ¿Y qué si destruye toda vida? Cuando llegue su momento, morirá. Y las bestias con cola, aunque se sequen y mueran, renacerán con el tiempo. Solo tengo que esperar a que muera y luego reaparecer. Para entonces, el mundo Shinobi estará muerto, solo quedarán los Biju, eso solo facilitará mi plan. El único problema es dónde esperar a que pase. Si cubre todo el planeta, no habrá a dónde huir, ni bajo tierra ni en el cielo. La muerte te encontrará en todas partes. De repente, la solución se le ocurrió. Kamui se dio cuenta. La dimensión de Kamui. ¿Sí? Esto es, el refugio. De repente, todo encajó. Nada más importaba. Lo principal era salvar la estatua de Gedo y el Rinnegan de Nagato. Perdona, Nagato. Señor Madara, sígame, por favor. Black Setsu se dirigió a Obito con un respeto exagerado, casi teatral. Unos minutos después, en uno de los pasillos apartados de la base. Setsu, ¿has pensado en algo? Preguntó Uchiha Obito con esperanza. Capítulo 20. Nagato. Nuestro mundo será destruido. ¿Cierto? Siseó Black Setsu, con la voz cargada de suficiencia. Después de todo, es solo un hombre. Aunque su poder pueda envolver el planeta, ¿y qué? El tiempo es nuestro aliado. Morirá de vejez, como todos los mortales. Solo necesitamos refugiarnos en tu Kamui y esperar. Y cuando él se haya ido, el mundo será nuestro. La idea que cruzó por su mente ancestral fue impecable. Todos los hombres son mortales. Ni siquiera el gran sabio de los 6 caminos pudo escapar a ese destino. ¿En qué es mejor Uchiha Yoe que él? Tu plan es bueno, pero tiene un fallo, interrumpió Obito, entrecerrando un ojo pensativo bajo la máscara. He visto a Yoe. Es más joven que yo. Temo que Nagato y yo nos marchitaremos mientras él espera la vejez. El plan era realmente sólido, el único lógico en una situación en la que matar al monstruo parecía imposible. Y Kamui era perfecto para ello. Pero la idea de que él mismo fuera al más allá antes de Uchiha Yoe lo envenenó todo. No necesariamente. Black Setsu se quedó paralizado, y una nueva idea, mucho más sofisticada, empezó a tomar forma en su mente visquerosa. Podemos alargar nuestras vidas. Oh. Entra en animación suspendida. Sí. Animación suspendida. Un nuevo pensamiento cruzó su mente, cegándolo con su brillo.
Bajo el pretexto de salvarlos de una muerte inminente, reunirían a todos los shinobi del mundo y los convencerían para que se refugiaran en la dimensión de Kamui. Allí, en la desesperación y la indefensión, serían más vulnerables. Se les ofrecería animación suspendida para esperar la muerte de Yue. Y entonces, él, Setsu y Obito despertarían en secreto y absorberían el poder de todos los Jinchuriki. Y entonces el camino hacia la resurrección de su madre estaría claro. Además, Obito, habiendo adquirido nuevos poderes, podría permitirse, no. Obito tendría que estar muerto para entonces. Luego obligaría al reencarnado Madara a luchar contra Yue. Y en medio de su batalla, atacaría desde las sombras para finalmente devolver la vida a su madre. Brillante. Simplemente brillante. Cuanto más meditaba Black Setsu sobre este plan, más voraz se volvía su pasión. La aparición de este monstruo no es una maldición, sino mi mayor oportunidad. Exclamó. Solo queda una pregunta. ¿Es realmente su territorio capaz de expandirse indefinidamente, acorralando al mundo entero? De repente, la duda le invadió. Antes, había rezado para que Yoe no tuviera ese poder. Ahora, esperaba desesperadamente que sí. Sin embargo, si eso es cierto o no, no importa. Lo principal es que ellos todo el mundo shinobi lo crean. Una vez que pierdan la esperanza, la dimensión Kamui se convertirá en su último refugio. Y si Yoe es derrotado, no tengo nada que perder. Simplemente volveré al antiguo plan. El ánimo de Black Setsu se elevó con estos pensamientos. La oscuridad que se acumulaba en su alma desapareció sin dejar rastro. Miró a Obito con casi calidez, olvidando su habitual desprecio por ese ingenuo tonto. Solo el cielo conocía el miedo helado que había sentido todo este tiempo. Sabía que no era inmortal. Pero mientras se escondiera en las sombras, sin ser visto ni desconocido, estaba a salvo. ¿Y ahora? Uchiha Yoe ni siquiera necesitaba saber de la existencia de una criatura llamada Setsu Negro. Una vez que estuviera dentro del alcance de ese poder, sería el final. Inevitable y definitivo. Habiendo expuesto la nueva estrategia a Obito, omitiendo naturalmente detalles sobre su verdadero papel y el destino de Madara, Setsu observó cómo la desánimo daba paso a la emoción bajo la máscara de Obito. El plan era brillante. El cielo no deja camino desesperanzado. La existencia de este monstruo se transformó de un problema en un catalizador que aceleraría su plan. Por supuesto, lo presentaron de forma diferente a Nagato. En la hora de la destrucción del mundo, se convertirían en los salvadores de miles de ninjas. Y después de que Yoe muriera de viejo, reaparecerían como los dioses de un mundo nuevo. Al despertar, Nagato absorbería todas las bestias con cola y, empuñando el arma definitiva, traería la paz eterna a la humanidad a través del miedo. Esta vez, Obito no ocultó nada y transportó inmediatamente a Nagato a la dimensión de Kamui. Una vez allí y reflexionando sobre lo que había oído, Nagato sintió que el corazón le latía con fuerza. El plan era impecable. Como habían dicho Obito y Setsu, no tenían nada que perder, ni éxito ni fracaso. Si funcionaba, excelente. Si fallaba, y el propio mundo shinobi se volvía contra Uchiha Yoe y lo destruía, bueno, simplemente volverían a sus planes anteriores. Sí, este plan es sólido. Nagato aplaudió, su rostro demacrado iluminado por una emoción poco saludable. El dolor y la oscuridad dejados por su encuentro con Yoe desaparecieron sin dejar rastro. Primero, necesitaban hacer que las grandes aldeas comprendieran el horror total que emanaba de Uchiha Yoe. Luego, empujarlos a atacar. Si lo mataron, genial. Si no, su nuevo plan se pondría en marcha. Pronto, todos los miembros clave de Akatsuki se habían reunido bajo las bóvedas de la cueva. Kakuzu, Sasori, Hosobiwa, Orochimaru, Uchiha Obito, Setsu, Konan y Pain, con el propio Nagato detrás de él. Uchiha Itachi ya no estaba entre ellos. Nuestro mundo será destruido, comenzó Nagato sin preámbulos. Su voz, amplificada por las técnicas de Pain, sonaba como una sentencia de muerte. ¿Qué? Líder, ¿Hablas en serio? Kakuzu, cuyos pensamientos siempre giraban en torno al dinero, se quedó sorprendido. ¿El fin del mundo? ¡Qué broma tan ridícula! Negó con la cabeza, incrédulo, como si no lo hubiera oído. La noticia era demasiado absurda para aceptarla. Ja, líder, ¿nos estás gastando una broma? No pensaba que tuvieras sentido del humor, ja. La risa de Kakuzu resonó en las paredes de piedra, pero se apagó cuando encontró la fría y sin emoción mirada del Rinnegan. Un silencio opresivo cayó sobre el grupo reunido. No está bromeando, ¿verdad? Orochimaru frunció el ceño, estudiando el rostro impasible de Pain. Destruyendo el mundo, eso es completamente, no científica. ¿De qué amenaza habla Nagato?
Una premonición helada se agitó en su alma.